Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que últimamente ha estado dando mucho de qué hablar. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, o mejor dicho, en las últimas polémicas y situaciones que lo han puesto, como diríamos, en la cuerda floja. Can Yaman, ese actor turco que nos conquistó con su carisma, su talento y su innegable atractivo físico, ha estado en el ojo del huracán últimamente. No es la primera vez que lo vemos envuelto en controversias, pero esta vez parece que la cosa se ha puesto un poco más seria. Vamos a analizar qué ha pasado, qué se está diciendo y, sobre todo, vamos a intentar entender un poco mejor la situación. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las series turcas, y todo lo que tenga que ver con nuestros actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias y los mejores análisis. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, déjenme un buen like para saber que les interesa este tipo de contenido. Vamos a empezar. Ahora sí, hablemos de Can Yaman. Para entender la situación actual, tenemos que recordar que Can es una figura pública muy expuesta, con una legión de fans en todo el mundo. Esta fama, obviamente, trae consigo una gran atención mediática, y con ella, tanto elogios como críticas. La balanza entre la adoración y la crítica a menudo se inclina en función de las decisiones que toma Can, tanto a nivel profesional como personal, y es ahí donde radica parte del problema. No es un secreto que las expectativas que proyectamos sobre las celebridades son desmesuradas, olvidando que al final del día, son seres humanos con sus propias inquietudes, miedos y por supuesto, errores. Uno de los puntos que más ha generado controversia en los últimos tiempos ha sido su cambio de imagen. Recordarán que Can Yaman se rapó la cabeza para su papel en la serie Sandokan. Este cambio drástico dividió a sus fans. Algunos lo apoyaron y elogiaron su compromiso con el personaje, mientras que otros se mostraron decepcionados, argumentando que perdía parte de su atractivo. Al final, claro está, es su cuerpo y él decide qué hacer con él. Pero es interesante analizar esta reacción. ¿Por qué nos sentimos con el derecho de opinar sobre la apariencia de alguien, especialmente cuando se trata de un actor que está simplemente haciendo su trabajo? La respuesta, creo yo, reside en la conexión emocional que desarrollamos con estos personajes. Los vemos en nuestras pantallas, los seguimos en redes sociales, y en cierto modo, construimos una imagen idealizada de ellos. Cuando esa imagen se rompe, nos sentimos decepcionados, como si nos hubieran traicionado. Sin embargo, es fundamental recordar que la apariencia es efímera y que lo que realmente importa es el talento y la dedicación de un actor. Pero la cosa no quedó ahí. Además del cambio físico, Can Yaman ha sido criticado por su comportamiento en algunas entrevistas y eventos públicos. Algunos medios lo han acusado de ser arrogante y poco humilde. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que se le preguntó sobre su vida amorosa y su respuesta se interpretó como una falta de respeto hacia sus fans femeninas. Estos comentarios, obviamente, generaron mucho revuelo en las redes sociales, y Can Yaman tuvo que salir a aclarar sus palabras. Aquí entramos en un terreno pantanoso. ¿Es Can Yaman realmente arrogante o simplemente está mal interpretado? Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante considerar el contexto. Las entrevistas pueden ser intimidantes, especialmente cuando se realizan en un idioma que no es el materno. Además, la presión de tener que dar respuestas ingeniosas y políticamente correctas puede llevar a errores. Sin embargo, es innegable que Can Yaman ha tenido algunos momentos desafortunados en las entrevistas, y que algunas de sus declaraciones han sido consideradas ofensivas por algunos de sus fans. La clave, creo yo, está en la comunicación. Can Yaman necesita ser más consciente de la imagen que proyecta y de cómo sus palabras pueden ser interpretadas. Una disculpa sincera y un cambio de actitud pueden hacer maravillas. Otro tema que ha generado polémica es su relación con los paparazzi. En varias ocasiones, Can Yaman ha sido fotografiado en situaciones comprometidas, y ha mostrado su frustración ante la constante invasión de su privacidad. En algunos casos, incluso ha llegado a enfrentarse verbalmente con los fotógrafos, lo que ha sido interpretado como una actitud agresiva. Entendemos que es difícil vivir con tanta exposición, pero es cierto que sus reacciones a veces no han sido las más acertadas. La persecución de los paparazzi es un problema constante para las celebridades.
La necesidad de obtener la foto perfecta a menudo lleva a la invasión de la privacidad y al acoso. Es comprensible que Can Yaman se sienta frustrado y enfadado ante esta situación. Sin embargo, reaccionar de forma agresiva solo alimenta la polémica y da a los paparazzi más material para sus historias. En lugar de enfrentarse directamente a los fotógrafos, Can Yaman podría considerar otras estrategias, como contratar un equipo de seguridad para proteger su privacidad o simplemente ignorarlos. La calma y la indiferencia pueden ser más efectivas que la confrontación. Además de todo esto, Can Yaman ha sido objeto de críticas por su elección de papeles. Algunos fans consideran que debería elegir proyectos más ambiciosos y que demuestren su talento actoral, en lugar de enfocarse en series románticas o comedias ligeras. Aunque, seamos sinceros, a muchos nos encantan esas series. Pero bueno, la presión por reinventarse y demostrar más habilidades siempre está presente. Aquí entramos en el debate sobre el valor del entretenimiento ligero. ¿Es menos valioso hacer reír a la gente que hacerla llorar? Creo que no. Todos necesitamos momentos de escapismo y diversión, y las series románticas y comedias ligeras cumplen esa función. Sin embargo, es comprensible que algunos fans quieran ver a Can Yaman en roles más desafiantes. Un actor tiene que demostrar su versatilidad y no encasillarse en un solo tipo de personaje. La elección de papeles es una decisión personal, pero Can Yaman debería considerar la opinión de sus fans y buscar proyectos que le permitan crecer como actor. Quizás un drama histórico o un thriller psicológico serían una buena opción. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo cada uno de estos puntos. En primer lugar, el cambio de imagen. Es innegable que Can Yaman ha experimentado una transformación física importante en los últimos años. Desde sus inicios en las series turcas, donde lucía un look más juvenil y desenfadado, hasta su transformación en un galán musculoso y con barba, su imagen ha evolucionado constantemente. Esta evolución, como ya mencionamos, no ha estado exenta de críticas. Algunos fans han lamentado la pérdida de su inocencia, y otros han celebrado su nueva imagen de macho alfa. Pero, ¿qué hay detrás de esta transformación? ¿Es simplemente una cuestión de estética o hay algo más profundo? Podríamos argumentar que Can Yaman ha estado construyendo una imagen de sí mismo que lo posicione como un galán internacional, listo para conquistar Hollywood. Una imagen que, según algunos, es más atractiva para el público occidental. Sin embargo, también es posible que simplemente esté experimentando con su apariencia y disfrutando del proceso de transformación. Al final, lo importante es que Can Yaman se sienta cómodo y seguro con su imagen. Esta evolución ha sido, en parte, impulsada por sus papeles en diferentes proyectos. Para Erkenci Pájaro Soñador, por ejemplo, tuvo que ponerse en forma y adoptar un look más moderno. Y como ya mencionamos, el rapado para Sandokan fue una decisión radical pero necesaria para el personaje. Es evidente que Can Yaman está dispuesto a sacrificar su apariencia personal en aras de su trabajo. Esto demuestra un compromiso y una dedicación que deberían ser elogiados. Sin embargo, también es importante que Can Yaman no se pierda a sí mismo en el proceso. La fama puede ser una droga peligrosa y es fácil dejarse llevar por las expectativas de los demás. Can Yaman necesita recordar quién es y qué es lo que realmente le importa. El problema es que muchos fans se han apegado a una imagen específica de Can Yaman, y cualquier cambio que se salga de esa imagen idealizada es recibido con críticas. Es importante recordar que los actores son personas reales, que tienen derecho a cambiar su apariencia y a experimentar con diferentes estilos. Además, un actor necesita transformarse para dar vida a sus personajes. La clave está en la flexibilidad y en la aceptación del cambio. Los fans deberían apoyar a Can Yaman en sus decisiones y celebrar su evolución como persona y como actor. Después de todo, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. En cuanto a su comportamiento en las entrevistas, es cierto que Can Yaman ha tenido algunos momentos desafortunados. A veces sus respuestas han sido interpretadas como arrogantes o poco humildes, y esto ha generado críticas en las redes sociales. Pero, ¿es justo juzgar a alguien por un comentario aislado? ¿No deberíamos considerar el contexto y las circunstancias? En muchas ocasiones, las entrevistas son editadas y sacadas de contexto, lo que puede distorsionar el mensaje original. Además, la presión de tener que dar respuestas ingeniosas y políticamente correctas puede llevar a errores. Can Yaman no es perfecto y, como todos, comete errores.
Lo importante es que aprenda de ellos y que trate de ser más cuidadoso con sus palabras. Es importante tener en cuenta que las entrevistas son situaciones estresantes, y que los actores a menudo están bajo presión para responder a preguntas difíciles y mantener una imagen pública positiva. Además, el idioma puede ser una barrera, y a veces las palabras pueden ser malinterpretadas. Es crucial recordar que Can Yaman no es hablante nativo de todos los idiomas en los que concede entrevistas, y que la traducción y la interpretación pueden jugar un papel importante en cómo se perciben sus palabras. La barrera del idioma puede llevar a malentendidos y a la interpretación errónea de sus intenciones. Pero independientemente de las razones, es importante que Can Yaman sea consciente de la imagen que proyecta y que trate de ser más cuidadoso con sus palabras. La comunicación es clave en cualquier relación, y la relación entre un actor y sus fans no es una excepción. Can Yaman necesita ser más transparente y sincero en sus entrevistas, y debe evitar dar respuestas ambiguas o que puedan ser malinterpretadas. Una disculpa sincera y un cambio de actitud pueden ser suficientes para recuperar la confianza de sus fans. En relación a su relación con los paparazzi, es comprensible que Can Yaman se sienta frustrado por la constante invasión de su privacidad. Los paparazzi a menudo lo persiguen y lo fotografían en situaciones comprometidas, lo que puede ser muy estresante y molesto. La vida de una celebridad está constantemente expuesta al escrutinio público, y la falta de privacidad puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con derechos y que merecen ser tratadas con respeto. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman es una figura pública, y que la atención mediática es parte de su trabajo. En lugar de enfrentarse directamente con los fotógrafos, tal vez podría encontrar otras formas de proteger su privacidad, como contratar seguridad personal o evitar lugares públicos concurridos. La clave está en encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Can Yaman necesita establecer límites claros y comunicar sus necesidades a los medios. Una relación cordial y respetuosa con los paparazzi puede ser beneficiosa para ambas partes. Y por último, en cuanto a su elección de papeles, es cierto que Can Yaman ha protagonizado principalmente series románticas y comedias ligeras. Estas series le han dado mucha fama y popularidad, pero también han generado críticas por parte de aquellos que consideran que debería elegir proyectos más ambiciosos y que demuestren su talento actoral. Es innegable que Can Yaman tiene un talento natural para la comedia y que ha logrado conquistar al público con sus personajes carismáticos y divertidos. Sin embargo, también es importante que explore otros géneros y que demuestre su versatilidad como actor. Es importante recordar que cada actor tiene sus propias motivaciones y prioridades a la hora de elegir sus papeles. Tal vez Can Yaman disfruta protagonizando series románticas y comedias ligeras, y no tiene interés en hacer dramas más profundos. O tal vez está esperando el proyecto adecuado para demostrar su talento actoral. Al final, la decisión es suya. Pero es importante que Can Yaman considere la opinión de sus fans y que busque proyectos que le permitan crecer como actor. Un papel en una película independiente o en una obra de teatro podrían ser una buena opción. En resumen, Can Yaman ha estado en la cuerda floja últimamente debido a una serie de factores, incluyendo su cambio de imagen, su comportamiento en las entrevistas, su relación con los paparazzi y su elección de papeles. Estos factores han generado controversia y han dividido a sus fans. La combinación de estos factores ha creado una tormenta perfecta que ha puesto a Can Yaman en una posición difícil. Es importante recordar que Can Yaman es una figura pública muy expuesta, y que su vida está constantemente bajo el escrutinio público. Esto puede ser muy estresante y difícil de manejar. Sin embargo, también es importante que Can Yaman sea consciente de la imagen que proyecta y que trate de ser más cuidadoso con sus palabras y acciones. La clave está en la autoconciencia y en la capacidad de aprender de los errores. Creo que Can Yaman tiene mucho talento y potencial, y que puede seguir creciendo como actor y como persona. Pero para ello, necesita aprender a manejar la fama y a lidiar con las críticas. También necesita ser más consciente de la imagen que proyecta y de las consecuencias de sus actos. La humildad, la transparencia y el respeto son valores fundamentales que pueden ayudar a Can Yaman a superar esta crisis y a seguir construyendo una carrera exitosa. Y bueno, esa es mi opinión sobre la situación actual de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las críticas son justas? ¿Creen que Can Yaman está siendo tratado injustamente por los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan.
Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.